Dijimos, bueno, sigue el espionaje ilegal que involucra a los servicios de inteligencia, AFI. Para resumir un poco, tenemos tres causas, sobre todo, que son las últimas que surgieron. La primera tiene que ver con lo que está a cargo del juez Villena en Lomas de Zamora, que es la causa que liga, empezó como una causa de narcotráfico y después termina en una causa de espionaje donde, bueno, saltan distintos agentes o exagentes de la AFI dando información, mostrando audios que se filtraron, que es donde, bueno, en esta semana se presentó la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como querellante. Ella se presenta en esa causa, en la que está en Lomas de Zamora, que también involucra el servicio penitenciario, bueno, que está toda esa red de la que hablamos la semana pasada acá en este programa. Después hay dos causas más que están en Comodoro Pi. Una es la que presentó la información Cristina Camaño, la interventora de la AFI, a partir de este disco rígido que encontraron en la sede de la AFI, con un espionaje sobre algunos mails de distintos funcionarios de la gestión anterior. En su momento había desde oficialistas del gobierno de Macri como opositores. Y una tercer causa, que es la que salta el viernes pasado, a partir de la filtración que hacen de una lista de 403 periodistas y también organizaciones políticas y sociales como el PTS, que habían sido espiadas en el marco de la cumbre del G20 y de la Organización Mundial del Comercio. Esa es la tercera causa. Sobre la causa del disco rígido que está en Comodoro Pi, una cosita quería comentar breve que salió ayer en los medios. Gustavo Rivas, que es uno de los imputados en esa causa, lo que se llamaba el señor 8, que era el titular de la AFI bajo el gobierno de Macri, se presentó en Comodoro Pi para hacer un escrito, para hacer un descargo. Y dice, en sus propias palabras, bueno, negó terminantemente haber cometido delito alguno durante su desempeño en el cargo y dijo: jamás dispuse formal o informalmente la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie. Después también lo que vimos estos días, Patricia Bullrich en una entrevista con el periodista Laje, que salió a defender esta práctica de haber hecho fichas sobre distintos periodistas e incluso llegó a decir que hasta podrían surgir como 15.000 nombres más, como dando a entender que, bueno, el espionaje en ese momento tenía otra escala mucho mayor de lo que se conoció hasta el momento. Para hablar de este tema y poder actualizar mejor sobre la causa, estamos en comunicación con Matías Aufieri. Él es del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y es uno de los abogados que se presentó este lunes como querellante en la causa de Comodoro Pi de esta última que saltó el viernes pasado. Buenos días, Matías, ¿nos escuchás bien? Jessica te habla. Hola, Jessica, sí, las escucho bien. Buenos días. Buenísimo, buenos días. Queríamos empezar, porque está como fragmentada toda esta causa, digamos, está una en Lomas de Zamora, dos en Comodoro Pi, pero con fiscales distintos. ¿Por qué se trata tan fragmentadamente si hay una matriz común en todas estas causas de espionaje? Sí, es como decís vos, es algo común, no solo de esta causa que investiga estos hechos de espionaje que se vienen denunciando ahora, sino en general que muchas veces la manera de dejar de investigar o de dejar de llegar al fondo de algunos hechos y de investigar responsabilidades hasta el final es desmembrar una causa en muchas partes. Vos hacías un resumen bastante profundo de las distintas causas que hay. Hay 3 en Comodoro Pi. Decías la del disco rígido, que investigaría presuntas pinchaduras a mail de dirigentes políticos, de periodistas, etcétera, en base a hallazgos que van surgiendo en las instalaciones de AFI por parte de la interventora, de Cristina Camaño. Después está la que investiga las amenazas que sufrieron estos agentes o exagentes que ahora están hablando, involucrando a quien era su superior, Alan Ruiz. Por ejemplo, esa causa se la están tironeando entre Comodoro Pi y Lomas. El juez hay que una lo disputa investigaba en entre los Comodoro Pi, distintos juzgados, decís. Claro, al igual que como pasaba o pasa con la investigación que se inició en Dolores por el juez Alejo Ramos Padilla,
fiscal Stornelli y a D'Alessio, este falso abogado que extorsionaba y armaba causas, también en gran vinculación con Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Desde Comodoro Pi se la querían sacar justamente para proteger a alguien considerado de su familia como el fiscal Stornelli. Ahora en este caso también vemos situaciones parecidas, pero sí como patrón común la cuestión esta que vos bien mencionabas del fraccionamiento de las causas. En ese marco está la que el viernes pasado inició también una nueva denuncia, aparte de estas que decíamos, también iniciada por la interventora Cristina Camaño, a material que ella denuncia haber hallado en cajas fuertes también de la Agencia Federal de Inteligencia, que involucraría en el marco de seguimientos e inteligencia ilegal realizada en el marco del G20, que iba a tener lugar a fines de 2018, sobre distintos centenares de periodistas y organizaciones sociales y políticas, entre las que se encontraría el PTS, actividades del PTS. Y si te parece, Matías, tenemos un audio de Agustín Lecci, que él es periodista del CIPREVA. ¿Te parece que escuchemos? O sea, porque le pedimos también su testimonio, que bueno, está justamente en esta misma causa que vos mencionabas recién. Lo escuchamos y seguimos sobre este punto, ¿te parece? Claro. Sí. De los más de 400 periodistas espiados ilegalmente por la AFI, 105 son afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, todos compañeros que estaban acreditados para cubrir el G20, y en lo que se destacan sus fichas, entre otras cosas, es la participación en los conflictos del gremio, en las paritarias de prensa escrita, en la lucha contra el vaciamiento de los medios públicos. Estamos articulando con la FATPREM, con ARGRA, con la Federación Internacional de Periodistas y con organismos de derechos humanos como el CELS, la participación en la causa, la intervención. Queremos exigir que le devuelvan toda la información a nuestros compañeros y compañeras, pero además saber quiénes fueron los responsables políticos y con qué objetivos se espió ilegalmente a nuestros compañeros. Bueno, esas eran las palabras de Agustín Lecci, que es periodista del sindicato de CIPREVA. ¿Pudieron acceder ya a alguna información o qué es lo que más te llamó la atención de la información que se conoce sobre estas fichas que se hicieron? Bueno, nosotros nos presentamos el día lunes con Miriam Bregman y en representación de nuestro partido, de los dirigentes nacionales de nuestro partido, para tomar conocimiento de lo que trascendió el viernes pasado en distintos medios de comunicación. Por el momento no conocemos mucho más que lo que tuvo difusión pública. El lunes mismo recién la AFI entregó esa documentación en el juzgado, así que en ese sentido estamos esperando, hemos pedido ser querellantes y para conocer toda la información que pueda haber y llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros, en base a lo que vimos, porque se ha hablado por ejemplo, de infiltrados, de fuentes propias en base a los informes sobre algunas de las organizaciones políticas. Nosotros hasta ahora lo que conocemos lo hemos dicho, parecen ser informes extraídos de Internet. Lo cual no deja de ser grave, obviamente. Eso no deja de ser grave. Anteriormente, en el espionaje clásico se basaba muchas veces, los informes que hacían los servicios de inteligencia eran en base a recortes de diarios. Ahora se pueden hacer a través de redes, de las llamadas fuentes abiertas. Digo que esto no lo naturalizamos ni le restamos gravedad, porque de hecho hemos sido los primeros en denunciar, en plantear la alarma cuando la ministra de Seguridad Frederick hablaba hace algunas semanas de ciberpatrullaje con naturalidad. Nosotros fuimos los primeros en plantear que la reunión de información, aunque sea de fuentes abiertas, es ilegal y no tiene razón de ser por parte de fuerzas de seguridad o de organismos de inteligencia. Ahora bien, esa puede ser la forma. Obviamente también puede, aunque un informe diga que es de
ser de fuente propia, tranquilamente puede ser, porque hasta ahora es lo que conocemos, de un agente, sí, de la propia AFI, pero que se sienta frente a una computadora y se dedica a recabar información que está en las redes. Hasta ahora todo lo que vimos tiene ese tenor. Ahora bien, obviamente ha habido también infiltrados en actividades públicas, en manifestaciones callejeras, nada le impide a ninguna persona acercarse con los fines que sea. Pasó en las protestas de Panamericana cuando se produjo el episodio del gendarme Carancho, ustedes recordarán. Sí, Torales era el nombre. Que era una combinación entre el operativo legal, digamos, que muy legal no terminó siendo, de gendarmería, claro, de Torales, que era el comandante de esos operativos, que se tiró arriba de un auto de uno de los manifestantes, pero tenían a alguien infiltrado de civil que había sido de inteligencia del ejército en Córdoba, Galeano, Era el Canoso de llamado Barba, que se Canoso de veía en Barba las en ese fotos. momento, Sí. que estando infiltrado, porque ahí por ahí radica lo importante, no tan más que la forma o incluso el contenido a veces de la información que recaban, son los fines, para qué lo hacen. En ese caso, Galeano se infiltraba para señalar desde adentro a quién tenían que detener. Claro. Proyecto X, el caso también tan famoso que también denunciamos con Miriam Bregman, con el CEPROD, también se basaba en gendarmes que de civil, en manifestaciones en la Panamericana, se infiltraban haciéndose pasar por periodistas para averiguar quién era el que estaba al mando de la manifestación, etcétera. Todo eso lo llevaban a una base de datos para armar causas a futuro. Entonces, esos son los fines muchas veces, armar causas a futuro, de producir detenciones en manifestaciones, ¿Sabés qué, Matías? reprimir, Sobre apuntar, saber a qué eso, sector apuntan. discúlpame, te quería preguntar porque de lo que se dio a Sí. conocer sobre estas fichas que hacía la AFI de Arribas, dice que está enmarcada en delitos contra el orden constitucional, dice una, o sea que es, bueno, como el departamento que llevaría adelante las órdenes para hacer este tipo de espionaje. ¿Eso qué consecuencias, qué implica en concreto que esté en esa órbita? Bueno, esa es una de las cuestiones quizás en este caso más graves, porque más allá de lo que decíamos antes, de cuál sea el contenido de la información, que por ahí es información de fácil acceso, o cuál es la forma, si es una persona física que se inmiscuye en una actividad pública o desde su computadora, pero por ejemplo era la excusa, el margen de acción que les da caratular actividades como esta, una actividad de agrupaciones sindicales del PTS en este caso, como posibles delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. ¿Eso qué produjo en este caso? Produjo un año después produjo detenciones. En el marco de la cumbre que realizó acá en Buenos Aires la Organización Mundial de Comercio y detenciones durante el G20 un año después en 2018. Y las detenciones que se produjeron en ese momento, por ejemplo, contra compañeros del PTS que iban en la camioneta que transportaba las banderas a esa manifestación, obviamente esto es una conclusión a la que llegamos después, pero ya estaba esa causa, estaba armada. Estábamos señalados como en el marco de la posibilidad de estar atentando contra el orden público. Era la causa no tenía ningún sustento, pero ya estaba armada la carátula. Claro. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la causa en la que también somos abogados del espionaje a la familia de Santiago Maldonado, en el marco de la lucha por su aparición, donde Gendarmería, que nuevamente ahora se hizo conocida, esa área de Gendarmería de Neuquén, el Centro de Reunión de Información, lo denunciamos en Proyecto X porque salió a la luz
lo que espiaban en distintas provincias, entre ellas en Neuquén. Salió la luz en la causa de Maldonado y ahora con los mineros de Andacollo, hace pocas semanas, que obviamente no era inteligencia criminal la que realizaban, sino que hacían fichas y seguían los movimientos de este colectivo de mineros, en este caso, que protagonizaba un Claro, que conflicto reclamaban por social. el pago de sueldos atrasados, hicieron distintas, o sea, era una persecución a la manifestación de los trabajadores y a la protesta que estaban Exacto. organizando. Sí, lisa y llanamente. En el caso que te decía de la investigación de Santiago Maldonado, por ejemplo, Gendarmería no tenía ninguna excusa, digamos, que contara con una orden judicial para ser parte de una investigación sobre un delito. Porque, digamos, además de la AFI, las fuerzas federales tienen un área de inteligencia criminal que investigan distintas clases de delitos, ya sea complejos o delitos comunes, a pedidos de jueces en el marco de causas judiciales. Gendarmería, en este caso, estaba apartada de la investigación de la desaparición de Santiago y, es más, estaba investigada la propia fuerza. Entonces, no tenía que ser traficando información entre este centro de reunión de información y Gendarmería y distintos jefes de escuadrones, como del Bolsón, de Esquel, donde le avisaban: mañana van a allanar tu escuadrón, está llegando tal medio a la comunidad mapuche donde desapareció Santiago a hacer un documental, avisaban que iba a llegar la National Geographic, le avisaban que había una manifestación en el Bolsón, que había una manifestación, por ejemplo, cuando se cumplía 1 mes, 2 meses de la desaparición de Santiago, iban pasando esa información con la cantidad de manifestantes en las distintas ciudades del país. Entonces, nosotros después también todos conocimos la represión y las detenciones que hubo, la más multitudinaria que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires a cumplirse 1 mes de la desaparición de Santiago, el 1 de septiembre de 2017. Pero después, recapitulando, vemos vigencia previa, lo mismo que decíamos con lo de G20. Entonces, más que la forma y a veces hasta el propio contenido, que puede parecer cosas inofensivas, de acceso público, las fichas que se confeccionan sobre dirigentes, el problema es qué fines buscan, que generalmente es para criminalizar la protesta, etcétera. Por eso, a veces estos temas parecen bastante de vanguardia, por así llamar, que afectan a un grupo reducido de dirigentes políticos, que no afecta al común de la población. Por ejemplo, no vamos a ver movilizaciones multitudinarias contra el espionaje como vemos movilizaciones por reclamos concretos, muy sentidos, masivos, como pueden ser reivindicaciones sindicales, salariales, ante crímenes horrendos que despiertan el repudio masivo, las marchas multitudinarias de los movimientos de mujeres por sus derechos. Pero hay que saber que el espionaje afecta a todo el que alguna vez pretenda movilizarse, porque está hecho en miras a frustrar los reclamos contra los gobiernos de turno. Claro, La bueno, AFI vos hablabas, tiene... Matías, de los fines, ¿no? Que muestran estas causas y se repiten, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esta inteligencia que está orientada a esos fines? Mirá, nosotros, por ejemplo, respecto a la AFI, vemos con claridad que esos fines son casi la exclusividad del rol que tiene la AFI. Vemos que la AFI funciona para hacer operaciones contra los opositores en favor del gobierno de turno, para producir carpetazos, para vender información o amenazar, por ejemplo, en el marco de investigar delitos de narcotráfico, a quienes los investigan los tienen chantajeados, como surgió a la luz ahora, para que cometan otros delitos, como famoso Verdura Rodríguez, que lo tenían amenazado y trabajaban de esa manera en conjunto para
amenazar a un funcionario. Entonces no le vemos ningún fin útil a la AFI. Y otra cosa que advertimos, antes hablábamos de ciberpatrullaje, nosotros en el mes de marzo también advertimos que bajo estas figuras de este margen que sigue teniendo la AFI pese a las últimas reformas, en marzo hubo un decreto que, digamos, elimina una frase de la ley de inteligencia nacional, entonces le prohíbe expresamente realizar actividades de investigación criminal. Antes podía hacerlo si un juez se lo ordenaba, ahora no puede cumplir tareas represivas, policiales ni de investigación criminal. Pero se mantienen otros artículos donde les deja el margen de actuar ante delitos ante la posibilidad de delitos federales complejos, narcotráfico, terrorismo. A muchos manifestantes le han imputado leyes antiterroristas, ya sea por exigir hacer o dejar de hacer un gobierno, eso califica en el Código Penal de la Argentina como actos terroristas. Delitos, como decíamos, contra los poderes públicos y el orden constitucional, que incluyen, por ejemplo, el delito de sedición. A los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, a Miriam Bregman, en 2017, tras las movilizaciones multitudinarias en el Congreso, les hicieron distintas denuncias a ellos y a otros diputados por sedición, por ejemplo, por el delito de sedición. No llegaron a nada, pero esa figura le habilita a la AFI a espiar, a hacer seguimientos, por ejemplo. Entonces la AFI creemos, por lo que preguntaba recién, que no tiene ninguna utilidad, y después las otras fuerzas de seguridad federales, es muy difuso el límite entre las tareas de inteligencia criminal que cumplen en causas judiciales, digamos de investigación más científica si se quiere, con casos como los que decíamos en el caso de Santiago Maldonado, en el de Américo Balbuena, que esto viene a colación porque él era del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Ese cuerpo de informaciones, para esa época, 2012, se decía que eran alrededor de 1000, los llamados Pluma, que son los espías de la Policía Federal. Cada fuerza tiene su cuerpo de informaciones, y él había estado también infiltrado, por eso, la forma también puede ser infiltrado, puede ser mediante redes sociales. Estuvo infiltrado durante más de 10 años en distintas agencias periodísticas. Claro. Para muchos de los trabajadores de prensa que están ahora, que se enteran que fueron espiados, también a tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, en general reina la impunidad en estos hechos de inteligencia por parte del Estado. En el caso de Balbuena somos abogados desde el CEPROD, y está a punto de elevarse a juicio. Esa causa ya está elevada a juicio, lo cual no es usual, pero marca que con perseverancia, siendo consecuentes en la denuncia, muchas veces se puede llegar a la verdad. Bien, bueno, estamos en comunicación con Matías Aufieri, te agradecemos mucho tu tiempo para poder ampliar sobre este tema que, bueno, viene en el debate público. Esperamos poder contar con vos cuando haya novedades las próximas semanas. Desde ya, sí, si me permitís, aprovechamos para hacer un llamado, ya que el tema está de relieve. En base a todo esto que contamos, muchas veces es un trabajo de años. Nosotros siempre estamos, en general, obviamente, por detrás del espionaje del Estado, y vamos hilvanando y sacando conclusiones después, entrelazando, relacionando una causa con otra, entendiendo que una causa obedecía al espionaje que después conocemos. Pero el hecho de llegar a la verdad y que todo este trabajo después da resultado en distintas causas que después nos dan la razón, como esta, muestran que es un trabajo que vale la pena, y en ese sentido a aquellas personas que tengan inquietudes sobre ese tema, les decimos que desde el CEPROD ponemos mucho énfasis en denunciar esto desde hace años, y que los invitamos obviamente a que se sumen. Es un trabajo arduo, pero la verdad gratificante cuando se llega a la verdad en estas investigaciones contra el Estado. Entonces también hacemos el llamado a que se sumen a colaborar con nuestro organismo en estas causas que son de relevancia, porque afectan a todo el que se movilice por
por reclamar alguno de sus derechos. Bien, bueno, ahora podemos después dejar en los contactos para quienes les interese contactarse con el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Muchas gracias, Matías. No, gracias a vos, Jessica. Un saludo para todos.